Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas, Educal. En este espacio vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes instituciones educativas y toda la información que le compete al magisterio en el departamento de Caldas. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Directivos de Educal estuvieron el pasado 5 de septiembre reunidos con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en la campaña apostándole al sí en el plebiscito. El pasado lunes, directivos de Educal estuvieron en Bogotá en el evento oficial de la campaña por el sí, en el plebiscito, para respaldar a los acuerdos y el cese del conflicto, con la participación de delegaciones, organizaciones de maestros de América Latina, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Se contó con la presencia de la Internacional de la Educación para América Latina y de la Internacional de la Educación, que agrupa a más de 40 millones de docentes en el mundo, todos respaldando el plebiscito y recordando los 1.076 docentes que han fallecido durante los 52 años de conflicto. En el acto se presentó la videoconferencia y en la intervención estuvo Alfredo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Asimismo se presentó el video de Diana Uribe, la historiadora, titulado Dejemos de matarnos, que sensibiliza para el sí. Estamos en un momento histórico, en todo el sentido de la palabra. Tenemos la oportunidad de crear una realidad nueva que nunca hemos vivido y de saldar las terribles cuentas que tenemos con el pasado. Estamos en un proceso de paz. Estamos en un proceso de paz que tiene la posibilidad de hacernos cambiar la página, de dejar atrás una gran cantidad de referencias de nosotros como un pueblo que se ha leído a sí mismo a través de la violencia. Y cada vez que los pueblos pasan por un proceso de paz, la humanidad en su totalidad da un paso hacia adelante. No solo porque la paz nos engrandece como especie, sino porque cada proceso de paz es un aprendizaje que nos da las claves para el siguiente. Así como Irlanda y Sudáfrica le están enseñando al mundo cómo superar los odios y la violencia, así también llegará el día en que Colombia le cuente su historia a los demás, para que otros puedan aprender de lo que nosotros hicimos. La cosa es en serio. El momento es ya, es ahora. Los ojos del mundo están mirando hacia acá y ante la magnitud de lo que está pasando, nos toca creer que esto sí es posible. Los colombianos tenemos un sentido de fatalidad colectiva. Nosotros creemos que individualmente somos capaces de todo. Cada uno tiene un proyecto que seguro le va a salir. Pero cuando hablamos de nosotros en plural, creemos que no podemos cambiar nuestro destino, que siempre nos faltará 5 pal peso. Y si uno mira las cosas, resulta que no es así. Este conflicto no es ni el más sangriento, ni el más largo, ni el más difícil. Es una situación llena de dolores, de injusticias y odios, como son los conflictos armados. Y por eso es que necesitamos un proceso de paz, porque la paz se hace entre enemigos. Los amigos hacen coaliciones o paseos de olla. Son los enemigos los que tienen que hacer la paz. Y si la paz se pudo en Irlanda, después de 500 años de guerra, si se pudo en Sudáfrica, después de uno de los regímenes de discriminación más terribles que vivió el siglo XX, si la paz se pudo en Ruanda, después de un genocidio que acabó con la 10ª parte de la población, a ver, ¿por qué no se va a poder en Colombia? La gente duda de la paz citando todos los problemas que no hemos resuelto, pero la idea es firmar los acuerdos para ponernos a resolver esos problemas. Los acuerdos son un paso, no la meta. Firmando los acuerdos, podremos empezar a construir la paz todos los días en los espacios que compartimos. Esa paz que se verifica en las canchas de fútbol, en el trabajo, en los colegios, en la casa, en el campo. La paz se construye compartiendo espacios de forma distinta. Pero para llegar allá, lo primero es dejar de matarnos, para que el conflicto deje de eclipsar todo lo demás que tenemos que resolver como sociedad. Apoyar el proceso de paz es darnos la oportunidad de que no se repitan los errores del pasado. No queremos que el fin de un conflicto armado sea el principio de otros. Y en lugar de temer que el proceso no funcione y por culpa de ese temor dejar de creer en él, debemos apoyarlo precisamente porque es nuestro compromiso lo que le da realidad al acuerdo. ¿Y qué quiere decir apoyar el proceso de paz? Primero, renunciar a la venganza. Los conflictos ideológicos se convierten en conflictos de sangre y la sangre
hace que todo argumento se pierda en una cadena de venganzas. En Colombia ha habido muchas injusticias económicas e intolerancias políticas que han desembocado en un conflicto armado, pero las armas de ambos bandos solo han empeorado esos problemas y además nos han hecho odiarnos. La venganza no es un tema de honor, por mucho que se celebre en el cine. La venganza es un camino del que todos salen perdiendo. Y, ojo, renunciar a la venganza va más allá de abandonar la violencia. Es también renunciar a los odios, la intolerancia y la estigmatización que alimentan y se alimentan del conflicto armado. Aquel que renuncia a la venganza, aquel que perdona, no lo hace únicamente para convivir con el otro, lo hace para convivir consigo mismo. El perdón nos libera de habitar esos lugares de dolor que una víctima visita una y otra vez en su mente hasta quedarse atrapada. Los padres y hermanos seguirán muertos, pero el perdón libera a los hijos de cargar con la herencia de la venganza. Independientemente del bando, los colombianos tenemos que perdonarnos. Segundo, reconocer que este proceso de diálogo recoge las experiencias de otros países y de nuestros intentos en el pasado. Ha sido un proceso más inteligente en su metodología, digamos, en sus reglas de juego. Y ha sido más comprometedor en la medida en que ambas partes se han mostrado dispuestas a ceder. O sea, esta vez es diferente y nunca hemos estado tan cerca. Tercero, entender el alcance de los acuerdos. En La Habana no se negoció la capitulación de las FARC, como dicen algunos, ni tampoco se puso el país en bandeja de plata, como dicen otros. Las dos partes se sentaron a discutir algo mucho más puntual. El siguiente paso. ¿Qué tiene que ocurrir para que dejemos de matarnos? ¿Sobre qué tenemos que hablar y qué cosas debemos negociar para estar dispuestos a dejar las armas de lado? Porque desacuerdos habrá para rato. El proceso de paz no pretende solucionar eso, pero serán desacuerdos de palabra y no de conflicto de balas y bombas y minas antipersonales. La idea es encontrar una salida política al conflicto armado, que no es poca cosa. Pero no podemos cometer el error de pensar que los acuerdos van más allá de eso, que es absolutamente urgente. Cuarto, es muy importante que no dejemos que el proceso de paz se politice. Se la pongo así. La gente que está apoyando el proceso de paz está de acuerdo en una cosa, en que debemos dejar de matarnos. Más allá de eso, hay todo tipo de corrientes ideológicas, de posturas económicas, de interpretaciones sobre el pasado. Mejor dicho, la paz está en un nivel más profundo que todo lo demás. Eso quiere decir que apoyar la paz no tiene nada que ver con ser de izquierda o de derecha. No es un asunto de políticos ni de partidos. Quien apoya la paz apoya unas reglas básicas de juego, que las cosas se pueden discutir, que el fin y los medios no van separados y que la vida de las personas no debe comprometerse por las ideas que tienen. Esto es tan básico, tan fundamental, que no podemos asociarlo con un gobierno en particular y no podemos ponerlo en duda cada 4 años. Y quinto, hay que conocer los puntos de la negociación. Se dice que la gente no está en contra del proceso de paz, sino en contra de los rumores acerca del proceso. Eso es muy cierto. El cambio siempre genera miedos y en este momento crucial corremos el riesgo de que estos miedos se apoderen de la decisión que tenemos enfrente. Es por eso que los estoy invitando a que vean Dejemos de matarnos, una serie de videos en la que se explican los puntos del acuerdo de paz. Entonces, la cosa es así. Podemos liberar a las personas que no han nacido de una violencia que no les corresponde y podemos enseñarle al mundo y enseñarnos a nosotros mismos que los colombianos somos capaces de cosas grandiosas. Todos los que estamos presentes en este momento vamos a salir de aquí con una historia para contarle a las generaciones del futuro. ¿Cuál va a ser esa historia? ¿Que volvimos a desperdiciar otra oportunidad? ¿Que comprometimos la vida de otra generación? ¿O vamos a decirles que fue este el momento en que Colombia decidió cambiar su destino? Aquí está la primera parte del informe sindical con información e interés para el magisterio del departamento de Caldas. El pasado lunes 5 de septiembre en la ciudad de Bogotá se realizó un encuentro internacional con presencia de la Internacional de la Educación
y de la IAL, que hace las veces de la Internacional en América Latina, y con presencia de más de 30 delegados de 17 países, quienes se reunieron en horas de la tarde con el presidente Santos, explicándole que íbamos a hacer la campaña por el sí, pero que debería cumplir todos y cada uno de los acuerdos pactados con FECODE, a bien del magisterio de la comunidad educativa. Esa comunidad internacional, y en cabeza de su secretario general de la Internacional de la Educación, programó la Semana Continental previo al 2 de octubre con una serie de actividades y de movilizaciones hacia las embajadas de Colombia en todos los países, donde los maestros de esos países que se solidarizan con FECODE van a hacer actividades en las embajadas. Pero además, frente a las embajadas se van a hacer clases públicas en esos países como un respaldo al plebiscito y a los acuerdos pactados en La Habana. Se apersonaron también de la campaña que viene adelantando FECODE y la hicieron suya en todo el mundo y en América Latina, la escuela como territorio de paz, o sea, escuela donde no vaya actores armados, donde sea ejemplo de convivencia en la sociedad y donde a través de la escuela podamos decir de que se vienen fortaleciendo unos valores, además de lo que decíamos del fortalecimiento del conocimiento científico. Se enviará un mensaje al Papa Francisco sobre este tema de manera particular porque el presidente de la IAL es argentino y donde Gruber, el presidente de FECODE, haga casi que de embajador de Colombia en esta tarea del plebiscito. Asambleas municipales. Para Manizales ya hemos hablado con el secretario de Educación de Manizales y la vamos a realizar el martes 20 de septiembre en horas de la mañana. Puede ser una sola asamblea o asambleas zonales con un objetivo central de la paz, pero donde informaremos sobre los demás temas que estábamos haciendo conocer. Se van a expedir 5 millones de cartas para los estudiantes y 300.000 cartillas promoviendo el tema del plebiscito. No puede ser posible que promovamos el plebiscito por la paz y nosotros no promovamos la firma masiva de estudiantes, de padres de familia, en asambleas de padres de familia, en reunión con estudiantes mayores de 18 años, con los profesores que algunos han venido recogiendo firmas, pero necesitamos una participación masiva, necesitamos 4 millones de firmas para modificar los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución, es decir, contra los TLCs, para que haya otra vez banco de fomento, que haya políticas de mercadeo, y tenemos una deuda histórica con nuestros padres de familia, que la mayoría de ellos son de las zonas rurales. Nuestros chicos y nuestros jóvenes, muchos provienen de las zonas rurales, y queremos de que el magisterio, de manera coetánea, simultánea, cuando se promueve el plebiscito por la paz, esté recogiendo masivamente las firmas de respaldo al referendo por el agro. En el Instituto Universitario se reunieron los estudiantes con especialistas para hablar de convivencia y ciudadanía en el posconflicto. Las instituciones educativas le están apostando a generar espacios de diálogo para lograr entender los acuerdos para la paz. El Instituto Universitario realizó el panel de convivencia y ciudadanía en el posconflicto, con invitados especiales, 19 instituciones educativas públicas y privadas de Manizales, 4 universidades y la participación de instituciones educativas de Pereira. Se establecieron 4 mesas de trabajo, una sobre el papel de los medios de comunicación. Los jóvenes que participaron pudieron hacerse una idea de esto. Los medios de comunicación tradicionales, pues, por estar ya impuestos por el gobierno y ser controlados por este, pues puede que no sean de una forma tan directa la ayuda, pero pueden haber medios de comunicación como las redes sociales, que son ahora el más importante, que no son tan sesgados y dan una opinión más homogénea para que nos podamos instruir en este y participar. Y la escuela como territorio de paz fue otro de los temas que se utilizaron para poner a los jóvenes a debatir sobre lo que será el posconflicto. Uno empieza, los docentes, como a crear el respeto y la tolerancia en los estudiantes, y de esa manera se capacitan ellos como para poder enfrentar una situación de estas muy difíciles y muy críticas, como lo que es ahora este tipo de procesos. Entonces, desde que ellos empiezan a interactuar con los estudiantes llevan a estos procesos desde el aula de clase, ¿cierto? Lo que ellos aprenden, eso lo llevan allá, y de esa manera podemos como
formar esto un escenario de paz desde el punto de docente-estudiante, en la charla en la que se lleva docente-estudiante. Cada una de las mesas abordó una de las temáticas importantes con el contexto de los acuerdos de paz y cómo se vuelven los actores del futuro en el posconflicto. El papel de las Fuerzas Armadas, prácticamente las Fuerzas Armadas juegan un papel prácticamente muy importante, porque las Fuerzas Armadas se suponen que son las personas que han estado directamente relacionadas con el pueblo durante todo este conflicto, incluyendo la policía, que es una fuerza pues pública, y las Fuerzas Armadas que incluyen la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea y pues el Ejército. Y esto pues concluye básicamente que estas personas que fueron las que estuvieron directamente relacionadas con el conflicto estén también relacionadas en el postconflicto. Los invitados entre periodistas, estudiantes de las universidades, gestores de paz y hasta exguerrilleros sirvieron para que los jóvenes resolvieran los interrogantes que surgen a raíz de los acuerdos y la terminación del conflicto. ¿Cómo podemos vivir en armonía? Podemos encontrar diferentes acciones, principalmente a igualdad, respetar las diferencias de opinión, pensar que no solamente es raspar al grupo armado que se necesita, que se está ahogando, sino que hay otros grupos, y también saber que en armonía podemos vivir respetando los diferentes puntos de discrepancia que pueden haber en la sociedad actual. Estos son algunos de los pasos que están siguiendo las instituciones educativas para que se tenga claridad sobre los contenidos de los acuerdos y la magnitud del plebiscito del 2 de octubre que dará luz a la terminación del conflicto. Hace 25 años se firmó el acuerdo entre el M-19 y el gobierno nacional. Uno de los militantes era Oti Patiño. Hoy ejerce como asesor de paz. Habló con nosotros en Aula Abierta. Uno de los fundadores y gestores del M-19, Oti Patiño, 25 años después de la entrega de las armas de ese grupo guerrillero, habló sobre los acuerdos desde su óptica que le permite analizar este proceso de paz desde las dos orillas, desde la ilegalidad y ahora como asesor de paz. Hay muchos elementos. Uno de los elementos es desde luego la escuela debe ser formador de ciudadanos, es decir, personas conviventes, personas respetuosas de la ley, personas que ayuden a construir ciudad. Eso es, digamos, básicamente lo que debe enseñar la escuela o el papel de la escuela en estos procesos de paz. Pero también hay otro aspecto y es la cosa política. En general nosotros tenemos un país muy apático políticamente. Pasan momentos como este donde está decidiendo el futuro del país y la gente es apática o se deja cuentear, no lee con despacio las cosas. Por ejemplo, ahora con el tema del plebiscito, pues sí, es que el acuerdo ese es muy largo, son 297 páginas. Parte de la escuela debería hacer resúmenes ejecutivos para no leerse todo el mamotreto, sino hacer algo más fácil de entender, pero sin que el resumen falsifique el contenido. Por supuesto que sirven. Mire, yo vi la entrevista que le dio el general Mejía a Claudia Curisati en RCN, está publicado en YouTube. Es muy clara. Yo creo que en lugar de leerse todo el mamotreto de los 297 artículos, es una entrevista que da mucha claridad desde la mirada de un militar, es decir, de un hombre que estuvo en la guerra y que hace parte de la institucionalidad, la confianza que deben tener en la posibilidad de que ahora cambiemos la historia de este país. No, yo creo que no hay un acuerdo perfecto, no hay una paz perfecta. Una de las virtudes de la paz son ciertas imperfecciones. Hay zonas grises, digamos, dentro de los acuerdos, son unas partes discutibles. Qué tanto se perdona, qué tanto se castiga. Todos esos elementos no son fáciles de determinar con una raya previamente trazada. La paz también es un campo de conflictos, también, distintas opiniones, distintos intereses. La lucha por los derechos es una lucha de conflictos también. Entonces, la paz, digamos, es
alguien decía el reino de la incertidumbre. En la guerra yo tengo certezas, yo sé quién es mi amigo, quién es mi enemigo. En la paz ya las cosas se vuelven un poco más grises y eso es bueno para un país porque parte de generar una sociedad civilizada es acostumbrarse a vivir con matices y no vivir en blanco y negro. Muy poquito tiempo porque primero a mí me dio mucho entusiasmo leerla, mucha alegría, mucho optimismo leer oír esa entrevista del general Mejía, porque ahí se produce un cambio de chip muy fuerte y él lo mismo lo dice. Es decir, hubo una revolución mental enorme en un hombre que participó en la guerra. Claro, ese cambio de chip lo tenemos que hacer todos, sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes han recibido una educación y una cultura dentro de una situación de guerra. Ahora tienen que abrir la cabeza a otra situación donde ellos van a adquirir responsabilidades. Finaliza hoy con rotundo éxito el Festival Internacional de Teatro de Manizales. Cientos de agrupaciones internacionales y de la ciudad hicieron el deleite para los que les gusta la dramaturgia. Definitivamente el Festival Internacional de Teatro de Manizales le abre las puertas a las más grandes puestas en escenas del mundo. Compañías nacionales e internacionales hacen que el festival sea el espacio cultural por excelencia y las obras corresponden a la exigencia de un público conocedor de teatro. Manizaleño, las personas del eje cafetero y los colombianos sientan que el festival es de ellos, es realmente de todos, es patrimonio cultural de los colombianos. Tenemos una excelente oferta y por favor acompáñenos, disfrútenla, sientan lo suyo, el festival es de todos. El teatro callejero es el más concurrido por varios factores. El principal es el espacio que cualquier sitio de la ciudad con una plazoleta permite que compañías nacionales y extranjeras presenten sus obras. El otro es el contexto de los actores y las obras. La mayoría conjuga música con las hilaridades de personajes ficticios. El conocido clown que vuelve un espacio familiar los parques y las calles. Y la apuesta fue dándose así, fueron como 9 meses de trabajo y tampoco teníamos un tiempo determinado para hacerlo, entonces también tengo una libertad que fue el resultado que se vio, porque es como una apuesta que no tiene tiempo, espacio, sino que salta de una escena a otra. En una escena podemos ser hermanas, en otra no, en otra podemos ser pareja, en otra no. El desamor, el amor, la vida, la muerte, todo. Hoy se baja el telón del Festival Internacional de Teatro. Fueron 7 días donde se presentaron 37 funciones en 7 salas, 61 obras en 9 espacios de calles. Un festival que le apuntó a que el teatro se viera con otros ojos. Aquí está la segunda parte del informe sindical con información general para el magisterio. Lo primero que hay que explicar acá, pasemos acá, es el tema del mito que hay sobre la UPC, o sea, sobre el per cápita. Se ha especulado diciendo que el per cápita nuestro es supremamente elevado, cosa que no es cierta y que debería ser superior, y en ese sentido estamos luchando. Entonces lo quiero explicar en esta matriz de 3 columnas, digámoslo, donde está el régimen al que pertenecemos, la UPC anual y la UPC mensual. En el régimen contributivo nosotros somos de régimen contributivo, pero no nos ubicamos acá, sino en régimen contributivo de régimen especial. La UPC anual es de 689.508 pesos. A eso le suman el 9.86 para las ciudades de más de 150.000 habitantes, pero también le suman el 37.9 para el caso de San Andrés. Y eso finalmente se traduce en un per cápita mensual de 57.459 pesos. Pero el régimen subsidiado, el valor anual, la UPC anual es de 616.849 pesos, se le suman los mismos 9.86 para ciudades de más de 150.000 habitantes y 37.9 para el caso de San Andrés, lo que se expresa en un per cápita
mensual de 52.404 pesos. Nuestro régimen son los mismos 689.508 del régimen contributivo y a ellos se le suma un plus que corresponde a la M, UPCM, significa magisterio. Ese magisterio representa un plus del 48.32 y a eso también se le suman 9.86 para las ciudades de más de 150.000 habitantes. Aquí nos da un per cápita mensual de 93.626 que parece que fuera demasiado alto, casi el doble a los demás. Pero lo que no se ha tenido en cuenta ahí es que dentro de este per cápita mensual está incluido los recursos de salud ocupacional. Ahí están incluidos los recursos de riesgos laborales y los recursos de alto costo. Cuando eso debería ir en un presupuesto aparte e inclusive esa exigencia para este nuevo contrato que debe hacerse mediante una contratación por separado a quien le vayan a entregar los servicios de salud. Si usted le resta alto costo, salud ocupacional y riesgos laborales, este per cápita mensual termina por debajo del régimen subsidiado. O sea que el per cápita para el magisterio nos han venido haciendo trampa, amén de que en muchos de los casos el 1.500.000 o 1.600.000 pesos que se destina para el tema de salud, solamente se gasta 1 billón de pesos en salud o menos y lo otro va a pensiones que supuestamente ya están financiadas. Pero a esto le agregamos de que el panorama no es tan bueno si le quitamos lo de riesgos laborales, salud ocupacional y alto costo, sino que en los grupos etarios, o sea, por edades, a los mayores de 75 se les adiciona un 3.89, o sea, casi 4 veces la UPC. Pero de 1 a 4 años es apenas 0.85 y de 5 a 14 0.33. Pues obviamente que los pacientes más enfermos pues son los pacientes de mayor edad. Y a esto hay que señalar que también se ha planteado por los técnicos de FECODE, los que ha contratado FECODE, la fiduciaria, se ha venido señalando que es un imperativo y es una necesidad la regionalización, que no hay cómo resolver el tema de la departamentalización que ha sido nuestro pedido. Regionalización, regiones más pequeñas, ojalá máximo de 3 departamentos, para que tengan un principio de vecindad o contigüidad, pero no solamente eso, sino que técnicamente puedan resolver el tema de la red de servicios, que se puedan complementar y no que aguanten hambre todos, juntos, no 3 departamentos demasiado pobres que no resuelvan nada. Por ejemplo, Chocó debería pegarse a Antioquia. Esto es para resolver temas de georreferenciación, para el traslado de pacientes, pero no dicen que no hay condiciones para ciertos departamentos, a excepción de Cundinamarca, de Atlántico, del Valle y de Santander, que los demás no tienen el número de camas suficientes. Especialistas, hematólogos, oncólogos no hay suficientes, hematólogos pediatras no hay suficientes, UCIs no hay suficiente, quirófanos no hay suficientes y se tendrían que complementar, que también a los contratistas les sirve por aquello de la economía de escala. Pero señalan de que es necesario regiones pequeñas, no departamentalización y no regiones muy grandes. Y que las sociedades para el contrato, sea para las uniones temporales, sea entre clínicas, hospitales y cajas de compensación. 0 aseguradoras, 0 personas o grupos que se metan a última hora y hagan una propuesta de garaje y terminen ganándose el contrato o la licitación pública. Y en ese mismo sentido se señala de que es necesario que haya incentivos y sanciones. Es por un sistema público, derecho público sería la contratación, y se señala que la vigilancia se haría con un sistema mixto público-privado para poder sancionar, para poder quitar contratos en los momentos si se definen las reglas de juego. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Para sus comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.